Pues te vas ahí a catorrear con la bandita, ¿no? Ahí encuerada. La cultura nudista en Alemania es como súper normal. Si a la gente le molesta el nudismo, pues obviamente hay otros lugares donde no. Pero, güey, en la mayoría de parques públicos o lugares con piscinas, donde la gente pueda tomar el sol, siempre va a haber un área, güey, de nudismo. Yo suelo ir mucho a las áreas nudistas porque son donde están los mejores spots para tomar el sol o para estar con tus compas. Porque los otros lados están muy llenos, güey. Sí. Entonces a nosotros nos vale madres, pues vamos a las áreas nudistas y pues chido. Pero también puedes ir vestido, ¿no? Sí, sí, No te sí. sacan si no vas desnudo. No te sacan, güey. O sea, tampoco se ofenden ni nada, pues cada quien está en su cotorreo, nomás es como cuestión como de, de respeto y tolerancia, güey. Si no va con tu onda, pues mira, ya está. Pero Claro. si va con tu onda, pues te vas ahí a catorrear con la bandita, ¿no? Ahí encuerada. Güey, no manches. Güey, lo más nudista típico alemán que yo he visto, güey. O sea, con todo desnudo, güey. Y con tenis y calcetines, güey. Y el resto desnudo, güey. Sí, güey. Sí, ese es como un clásico German, güey. Sí, güey. También hay una cultura muy cabrona en Alemania del sauna, güey. Sauna, Es sí. algo que yo... A mí no me gustan los saunas, güey. Sí. También hay que ir desnudo, güey. ¿Eh? También hay que ir desnudo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, si quieres también traer tu calzoncillo, pero la mayoría de gente se mete a un sauna, güey. Todos están desnudos, Ajá. sin pedos, Sí. están cotorreando. Sí. Y es súper normal que lo hagan, que te vayas con tu mamá, con tu papá, ¿no? Claro. "Ay, vamos al sauna. Sí. Y es como un centro muy social, güey, ¿no? El Sí. sauna. Sí, pues sí. Y, o sea, incluso te sacan, güey. O sea, tú no puedes ir con bañador porque, pues sí, hay poliéster, no plásticos. Ujú. Se calienta y la gente no quiere oler o respirar los plásticos, Simón. ¿no? Sino el Vas con aire. tu toalla, ¿no? ¿Nunca has ido a un sauna, güey? Sí, he ido varias veces. A mí me encanta, güey. Sí, me imagino. Mira relax, güey, mira relax. A mí no, güey. ¿No? O sea, ¿Por? pues, no ¿Te sé. sientes güey. incómodo? Sí, güey. No porque están encuerados, pero es como que el calor, güey. Ah, claro. A mí es como, ay, güey, no. Por ejemplo, ¿nunca hiciste acá temazcal, güey? Sí, Sí. sí, también no me late tanto. Ah, Pero igual ya es por el personal. calor, entonces, que en general no te late. Y me siento como con claustrofobia, güey, Claro. con ese pedo. Sí, no Pero mames. en general mucha gente le encanta. De hecho, hay clubs con sauna, güey. Es algo nuevo que he visto que yo no sabía. Y son clubs, güey, donde la banda va, hay sauna y están bailando. Y está... ¿Pero no es gay? No. Hay gays, Sí. claramente. Sí. Pero ya ahorita hay como mixtos, güey. Ok. Obviamente son de estos clubs como muy abiertos, ¿no? Ah, como... ya me imagino por dónde va la cosa. Sí, güey, sí. Ok. Claro. Ajá, hay muchas cosas como muy abiertas acá. Es que sí, Berlín es... Hay una serie, no sé si la viste, de Babylon Berlín, güey. ¿La viste? Todavía no. Como dibuja Berlín en los años 20, ¿no? Que los 20 dorados o no tan dorados, pero sí, ahí Berlín también floreció culturalmente. Había obviamente también muchos contrastes en la calle. Ujú. Y ahí ya todo lo que se ve hoy en día de mente abierta, de sexualidad, de vida nocturna, ya estaba ahí hace 100 años, güey. Antes de que llegaron los nazis al poder, güey. Qué loco. Sí. O sea, está muy cabrón eso. Me he dado mi karaoke favorito, donde yo voy, hay una noche a la semana de karaoke desnudo, güey. Se llama el Monster Karaoke, visítenlo si van allá. Country Road. Tell me home. Todo nervioso. Y pues está chido como para ir a vencer uno de sus miedos, güey. Ya. ¿Sabes? Es como que hay muchas cabinas tipo japonés, güey. Y hasta el final hay un escenario con un tubo de pole dance para el que quiera bailar. Entonces ahí hay un bar, güey, y pues te subes al escenario y todo el mundo te ve. Vas con tu papelito y a una presentadora y le das tu papelito y la presentadora, pues ahí viene el Jan a cantarnos, no sé qué. Y ya tú entras acá como, ¿qué onda? Y ahí ese día pues es desnudo, güey. Ok. Pero sí por ir con tenis y calcetines. Sin Ah, ok, pedos. entonces sí jalo, güey. Sí, güey, vamos. Sí, si fuera, o sea, descalzo no voy, pero con tenis sí a huevo. Sí, güey. Todavía no he ido, pero quiero ir, güey. Estaría bien verga, güey. Está bien verga, güey.
Pero, güey, me pondría más nervioso que cantar y cantar bien que estar desnudo, güey, ¿sabes? No, no hay pedo, allá nadie se agüita. La neta es que es de los lugares con más buena vibra que he ido neta en mi vida, güey. Ya. Todos se apoyan, aunque cantes bien feo, todos te van a aplaudir y te van a gritar y todos bailan y cantan y está cool, güey. A mí Órale. me late. ¿Qué metas tienes próximamente? O sea, ¿quieres que te imaginas quedarte en Alemania? En algún momento vas a decir, no, ¿sabes qué? Extraño mucho Guadalajara, güey. O sea, creo que ya mi vida está hecha allá, güey. Desde la primera vez que yo ya sabía que me iba a ir a vivir para allá, como que te cambias el chip de mentalizar de que vas a abandonar tu Claro. lugar, ¿no? Y todo lo que he trabajado para llegar hasta este punto, estoy en el momento creo que más relax de mi vida ya. Cada año vengo a visitar a mi familia, eso sí es como de ley. No quiero ser como el pariente que no visitó a su familia en 15 años o Claro. 10 años. No, no. Sí, procuro visitar a mi familia toda una vez al año y ya mi vida está allá, güey. Mis planes, yo soy músico, güey. Hago música electrónica allá en Berlín, güey. Estoy empezando mi carrera como DJ en diferentes clubs. Y esa es la meta, que ya ese sea mi trabajo. Ah, órale. Sí, Yo creo que Berlín es un excelente lugar para eso, el güey. mejor lugar, yo creo que para empezar una carrera artística de cualquier tipo, ¿eh? Entonces estoy ahorita, pues ya desde hace varios años pegándole a esto. Estamos ahorita bien activos, güey. Y ese es el plan, la música y el arte. Sí, sí, Ah, huevo. el dancing, hacer bailar a la gente, que sienta cosas bonitas, güey. Que contar una historia, ¿no? Por ejemplo, en tu música mezclas como cosas, o sea, como el tecno en sí, ¿no? Bueno, pues dicen que uno de los abuelos del tecno es como Kraftwerk, ¿no? Simón. Em, no sé si podemos decir que nació en Alemania, pero ha tenido mucha influencia alemana. Ujú. ¿Tú mezclas como también tu influencia mexicana con eso? ¿O Mm, qué estilo? Fíjate que yo empecé produciendo música y yo decía, bueno, güey, pues el hecho de ser extranjero acá me puede dar como un plus más. Y yo estaba buscando meterle un sabor mexicano, un sabor así. Y la neta no pude, güey. Mm. Salía feo, salía chafa. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer lo que a mí me guste. Y haciendo lo que a mí me gusta, me salió este lado más latinoso, pero más en onda de percusión. Ok. Que tengo muchas conguitas por aquí, por allá. No me salió meter trompetas mariacheras, por Ah, no ejemplo. manches. Pero sí me sale, sí, por ahí tengo como esta onda que se siente que tropicaloso. Ándale. Entonces hago como tecno tropicaloso, güey. Es como mi onda. Ok. Simón, güey. Está chido. O acordeón o algo así. Tú sabes que el acordeón también, tú has visto como música folclórica Alemania tradicional, güey. Sí, 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 Parece sí. un chingo a la banda, güey. Estaba escuchando algo así en un documental de música que hubo una fusión y que realmente el norteño Sí, trae una influencia muy grande de la polka. sí, Entonces, todo está fusionado al final, sí, cabrón. sí. Sí, güey. Entonces ya de ahí, pues, somos primos. Pues básicamente sí, en ese contexto sí, fueron los alemanes, polacos y checos Ujú. que trajeron como esos instrumentos y esos ritmos a, pues al norte de México mayormente, Pues, ¿no? Y de ahí se empezó a mezclar pues con... trombón, güey, Sí, guitarra, sí, acordeón es como tan, la sí, neta, el básico norteño sí. que uno puede contratar. Allá también existe y de hecho hay muchas canciones que suenan muy iguales, güey. Sí. Como las casas de madera, güey. Ese podría ser alemán. ¿Sí? Sí, güey. Órale. Yo me acuerdo que también como con mi abuela, a veces como sus amiguitos sacaron el acordeón. Y ya Ajá. hoy en día es más raro que pase eso, ¿no? Simón. Pero pasa, pero Sí. pasa. Está chido, güey. A mí me gusta mucho también escuchar esa fusión, güey, folclórica, musical, polaca, alemana.